C7 Democracia. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Un programa que a mí en lo personal seguro me va a encantar, porque introducir a los niños o hablar de los niños y de cómo participan ya ellos en la vida política de nuestro país o de nuestro entorno es algo que a usted lo va a dejar con el ojo cuadrado, porque quizás a usted ni siquiera las noticias dice de repente, no tengo ganas de ver, pero vea cómo la población pequeña se va desenvolviendo de tal forma que se convierte ya en un sector participativo, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Tomás Figueroa, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Trini, Melanie, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a C7 Democracia. Efectivamente, Trini, el Instituto Electoral ya hace muchos años hemos trabajado con jóvenes en el tema desde que van a ser los futuros electores. Entonces, hemos hecho una política desde el Instituto Electoral con distintos ayuntamientos. En este caso estaremos con el Ayuntamiento de Guadalajara, y que nos platicará cómo tuvieron este ejercicio de no solamente de elegir a sus niños que iban a ser los representantes de sus escuelas ante el Cabildo, sino que también de lo que se trata es de incentivar y de llevar de la mano a los niños, porque en un futuro serán los próximos electores. Electores, y por qué no también en la vida política. Y nos vamos a tener que ir a la pausa antes de entrar de lleno a este espacio, no sin antes presentarle aquí a mi derecha Melanie Citlali Flores Martínez. Ella es presidenta municipal del Cabildo Infantil de Guadalajara 2013, y que por ahí todavía tiene alguna responsabilidad de la que hablaremos más adelante. Bienvenida. Sí, gracias. Y también nos acompaña el director de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Guadalajara, el licenciado Jesús Ignacio Escobedo Correa. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Tomás, presidente. Trini, muchas gracias por el espacio. Bueno, y les comentamos como siempre que el Instituto Electoral tiene para ustedes 3 paquetes que consta de 4 libros y una playera que nos habla precisamente de la participación en las elecciones, en la política, en todo esto que tiene que ver con una jornada a lo mejor electoral, o cómo se planea antes, después, los cuentos, la forma en cómo narra es muy interesante. 3030-5307 para que usted se lleve uno de estos 3 paquetes, 4 libros, una playera. Nos vamos a la pausa y regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. En una encuesta del IEPC sobre el presupuesto participativo Guadalajara, se cuestionó: si tuvieras el dinero del gobierno, ¿a qué le darías mantenimiento en tu ciudad? 32% a unidades de salud, 31% unidades deportivas, 13% parques y áreas naturales, 9% calles, plazas y andadores, 8% módulos de policía, 7% espacios culturales. C7 Democracia. Bueno, les recordamos que tenemos 3 paquetes de la colección Futuros Electores. Cada paquete tiene 4 libros y una playera, así que márquenos al 3030-5307. ¿Sí? Y comenzamos. Adelante, pues a mí me gustaría, Trini, que empezáramos aquí preguntándole a Melanie, primero, pues cómo fue elegida, cuáles fueron las características que se desarrollaron en su escuela, cuántas escuelas participaron, que nos platique un poco, Melanie, de su experiencia como estudiante, como representante primero de su escuela y posteriormente como presidente del ayuntamiento infantil, ¿no? ¿En qué grado estás? Digo, para saber. En sexto. Sexto, Voy a te tocó pasar. en quinto, ¿no? Entonces, Sí. estabas chiquita, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cómo ¿De fue? qué escuela De Benito Juárez. De la De Benito la colonia Juárez. Villavicente Guerrero. Bien, y a ver, platícanos, ¿cómo te eligieron, Melanie? Pues primero le mandaron una carta a la directora diciendo que iba a hacer lo del cabildo. Y ya después los diferentes salones de quinto A, quinto B y quinto C, escogieron todos un tema. De ese tema salieron las conclusiones de quién lo dijo mejor o quién expresa más lo que falta en Guadalajara. Y ahí yo fui una de las ganadoras, y ya de eso del salón nos pasaron
a competir con los diferentes quintos. Ya de esos quintos escogieron a la que iba a ir al cabildo. Ya pues así. Fuiste tú, de todos tus compañeros y todas, fuiste tú nada Sí. más, de tu escuela. Sí, fui yo y una que era mi suplente. Ok, y vas, después de ahí, ¿qué sigue? De ahí pues ya te mandan al cabildo y ya muestras tu tema con los otros 23 niños, los que también fueron elegidos en sus escuelas. ¿Cuántas escuelas participaron en total, licenciado? Bueno, en el proceso de Primero de elección para el ayuntamiento. elección, bueno, la convocatoria es abierta a la Para totalidad todas. de escuelas. Tenemos ahí el aval de los órganos electorales. Se hace la difusión en los diferentes planteles, escuelas públicas y privadas. Ok. Entonces, esta convocatoria se emite dentro del primer trimestre del año, se da la difusión y empezamos con el proceso de selección. Ok, y de ahí sale ya todo lo que conforma el Y ayuntamiento. tiene que ver mucho, Trini, con la disponibilidad incluso de los propios directores, donde ayudan a incentivar a los jóvenes a participar desde la temprana edad de alumnos de quinto y sexto de primaria y de algunas secundarias. En ese sentido, nosotros, como bien lo dice Melanie, participamos en el asunto de ir invitando a los alumnos primero a que diseñen una propuesta, es decir, que tomen la experiencia, lo que ven a su alrededor en su comunidad, la comuniquen, la expresen, que tengan viabilidad, es decir, no se permiten propuestas de queremos más dulces en la, Claro. en las la tienditas, en la cooperativa, cooperativa, o queremos que no haya clases, es decir, trabajamos en esa parte de que preparen desde la propuesta y cómo la comunican, cómo se debaten con sus propios compañeros y ellos son los que los eligen. En esa parte hay mucho que las propias escuelas nos definen y los directores hacen, y los profesores sobre todo hacen el acompañamiento con los alumnos. Una vez que ya están electos, cada uno de ellos, pues ya Melanie nos seguirá platicando cómo la designan presidenta, después cuándo es el día de la sesión, donde es la toma de protesta formal de este ayuntamiento infantil, asisten las autoridades municipales, es decir, el presidente municipal los recibe, convive con ellos, escucha sus propuestas y yo creo que ahorita Melanie nos va a platicar algunas de las propuestas que son verdaderamente sorprendentes porque nosotros no las conocemos, ni el presidente municipal ese día las conoce, las ve, toma nota y pues son ejercicios muy sensibles para los que en realidad están tomando las decisiones. Porque, Melanie, en un momento no te imaginas lo complicado que llegó a ser a lo mejor hasta el final, cuando a ti te pidieron solamente que hicieras un ensayo de lo que tú creías que desde tu punto de vista muy personal en tu zona hacía falta. Pero cuando ves a los demás, a todos los 23, formando un grupo y que te eligen como presidenta, ¿en qué momento te das cuenta cuál es la responsabilidad que tienes y cuál era la responsabilidad? Pues la responsabilidad era que ver nosotros nuestros temas de vista y de ahí sacar una conclusión para enseñárselas a los demás. Por ejemplo, ¿cuál fue tu propuesta? ¿Qué fue lo que tú dijiste para poder participar en este ejercicio? ¿Qué fue lo que tú percibiste en tu comunidad y qué fue lo que tú preparaste? Yo hice mi tema de derechos de niños, los ¿Qué derechos. dijiste? De que no hubiera niños en la calle, así como pidiendo en los semáforos, que hay muchos niños pidiendo dinero, que a veces hasta sus propios papás los ponen a pedir dinero. Yo hice de eso más mi tema y también de cómo eran maltratados los niños, por físico, moral. ¿Y tú dabas también la solución, la propuesta? Sí. ¿El ensayo incluía ambas, presentar la problemática y Y dar las un- opciones? ¿Qué Sí. propusiste de solución en ese caso, en ese? Que ya no hubiera tantos niños en la calle, que el gobierno aportara algo para que ya no hubiera tantos pidiendo, porque sí. Todas como esta, licenciado Ignacio, supongo, ¿cuántas propuestas surgieron de los niños? Bueno, es una propuesta por cada uno de los niños regidores, el síndico y en el caso de Melanie, el presidente. Presidente.
Ok, y después de esto, ¿qué pasa? Ya que se tiene sigue, todo esto y se tiene constituido el ayuntamiento, ¿qué sigue? Mira, la costumbre marcaba que se juntara o se integrara el ayuntamiento infantil, presentaban sus propuestas, se les entregaba un reconocimiento y ahí se cerraba el ciclo. A partir de 2013, la Secretaría de Educación Municipal vimos una gran área de oportunidad en un tema muy claro que es la educación ciudadana, la formación de ciudadanos. Entonces, recalcamos la propuesta de estos niños, eran propuestas sumamente trabajadas, consensadas, muy bien integradas, y pensamos, bueno, hay que dar el siguiente paso. El siguiente paso es involucrarlos en la participación y en la toma de decisiones. Fue así como nace el proyecto del presupuesto participativo infantil y juvenil, como un mecanismo de participación pensado y elaborado por los niños. Es decir, este es un ejercicio hecho por niños para niños, ¿no? Y jóvenes. Ahí le va, el Ayuntamiento de Guadalajara destinó ¿cuánto para hacer realidad los proyectos que ellos presentaron? En 2014 se destinaron 8 millones de pesos para llevar a cabo los proyectos que resultaran del ejercicio del presupuesto participativo. ¿Y quién se encarga de supervisar que esto se lleve a cabo? Bueno, dentro del diseño del instrumento se estableció constituir una contraloría que le diera seguimiento, que los resultados se vieran concretados en acciones muy particulares, ¿no? Te doy un caso rapidísimo. Una de las visiones de los niños de su colonia eran parques más limpios y seguros y más áreas recreativas. En ese sentido, estamos en el proceso de diseño de parques oasis, donde el equipamiento y cómo está distribuido el parque lo están elaborando los niños. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es muy interesante, Trini, amigos que nos escuchan y que nos ven en la televisión. En este ejercicio se desarrolló a través de... nosotros pusimos la herramienta de la urna electrónica para facilitar los resultados y la votación en más de 500 escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara, donde participaron más de 60,000 niños, donde se escogieron de todas estas conversaciones, de los grupos de trabajo que hizo el ayuntamiento con las escuelas, se diseñaron una serie de preguntas derivado de estas opiniones que daban los niños, y allí salieron infinidad desde arreglar los parques, de tener clases de computación, de incorporar tecnología en las escuelas, clases de inglés, y todas estas, las propuestas más mencionadas fueron las que se pusieron como en una boleta y de opciones, y los niños escogieron. Y bueno, pues ahorita en un ratito más estaremos hablando de esos resultados, pero de ahorita el que recuerdo que tuvo más votos fue que querían tecnología en las escuelas, es decir, que hubiera computadoras, clases de computación, que hubiera servicios médicos, que se atendiera a los adultos mayores. Fue una... pareciera que nomás los niños hablan de temas que no son, o pareciera que no son importantes, pero los niños son muy sensibles a los temas que ocurren en nuestra sociedad, que hubiera parques limpios, que hubiera más áreas de esparcimiento como parques o lugares de uso común para poder estar participando. Y es un ejercicio muy intenso, muy padre con los niños, ¿no? ¿Qué sucede primero? La votación de las propuestas. Primero surgen las propuestas. De estas propuestas son votadas por los demás estudiantes en estas 500 escuelas y después se presenta el escrito final al presidente municipal de Guadalajara. Mira, el proceso fue el siguiente. En el primer trimestre del año se integra el ayuntamiento infantil. Ya en el segundo semestre se vuelve a reunir. Esto sí me gustaría recalcarlo. Es la primera vez que después de la sesión donde ellos se les entrega su reconocimiento, se vuelven a citar en el segundo semestre para presentarles el modelo del instrumento del presupuesto participativo. Nos reunimos con ellos, fueron 5 ocasiones. En estas 5 ocasiones ellos hicieron focus group, discutieron, dialogaron, participaron, que son principios básicos, creo, en la formación ciudadana, y se pusieron de acuerdo en qué preguntas hacer y qué opciones de respuesta dar. Después, con la colaboración y apoyo estratégico del Instituto Electoral, tuvimos la oportunidad de obtener el medio para llevar
la votación, que fueron las urnas electrónicas. Y aquí me gustaría resaltar también esa parte. Utilizamos una herramienta del siglo XXI para niños del siglo XXI. Ellos estaban súper familiarizados con las pantallas touch. Lo hicieron rápido, no hubo ningún problema, no le descompusieron las máquinas, No, no las rayaron, no las patearon, nada. Al contrario, están diseñadas Tampoco precisamente. se robaron las urnas. Tampoco se robaron las urnas. Eso me gusta porque hay unos adultos a veces que... Se dieron los resultados de manera inmediata. Digo, Melanie, a mí yo quisiera que nos platicaras sobre ese ejercicio, tu experiencia que tuviste, para compartirla con nuestros amigos televidentes. Pero, ¿qué les parece si después de la pausa? Mientras los invitamos Perfecto. al 3030-5307, que nos marque este número para que se lleve uno de esos 3 paquetes de lectura para los niños. Habla de los valores precisamente que se tienen que tener en esta vida de democracia que es a la que aspiramos. La pausa y volvemos. C7 Democracia. Es un arte de gobernar un país a través de uno de sus ciudadanos que ha estudiado y se ha preparado para podernos representar. Que es una forma de ayudar a las personas y ellas también pueden ayudar contribuyendo al desarrollo de un país con la economía, ayudando en campañas contra la salud, beneficiando a la salud, beneficiando al medio ambiente. C7 Democracia. C7 Democracia. A la pregunta, ¿qué quisieras que la escuela te ofreciera? 35% contestó, clases de computación. 24%, desayunos sanos. 17%, servicios médicos. 13%, servicio de comedor. 11%, mejores maestros. C7 Democracia. 3030-5307, esperando ya sus llamadas para que se lleve estos paquetes de lectura para niños. Y bueno, sin duda, preguntarle a Melanie, ¿cómo se formó toda estrategia? ¿Quién les ayudó? ¿Ustedes ya sabían cómo se presidía un ayuntamiento en Guadalajara? Llegaron, se sentaron, el escritorio es enorme, el salón es enorme, ¿no? Sí, Yo nunca he estado muy ahí. grande. ¿Y qué se siente? Pues a la vez sí se siente nervios porque si te equivocas, ¿qué vas a decir? O también cuando te preguntaba algo Ramiro, te quedas así como que, ¿qué le dijo? El Sí, alcalde, ¿estaba sí. enfrente de ustedes? Sí, estaba sentado enfrente. Como cualquier otro ciudadano, y preguntaba sobre las iniciativas. ¿A ti Sí. te llegó a preguntar algo directamente? No, no directamente, pero así sobre el tema también me llegó a preguntar. ¿Qué quería para mi colonia, para mi escuela? ¿Qué se me hacía mejor para mí, para un gobierno mejor? Y al momento en que estás ahí, las personas que te están escuchando, porque son los mismos autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿respetan, guardan silencio o están atendiendo el celular o se paran y hablan por teléfono? ¿O se pusieron en todo el plan de respetar este ayuntamiento? No, sí respetan, ¿Sí? sí. ¿Tú te sentiste escuchada, tomada en Sí. cuenta? ¿Y el Sí, sí. análisis de la respuesta de todo lo que tú trabajaste, te gustó? Sí, nos gustó a mí y a mis compañeros cómo fuimos planeando las preguntas para el presupuesto. Sí, hicimos preguntas ahí con la doctora Erika. ¿Erika Loyo? Ajá. Sí, ahí estábamos jugando con las palabras, las respuestas, que era mejor que los niños iban a necesitar para sus escuelas o para sus colonias. ¿Para ti es difícil el lenguaje que se tiene que aplicar, la forma en cómo hablas, la forma en cómo te tienes que parar y expresarte y decirle a la autoridad qué es lo que quieres? Pues no, porque eso es lo que yo quiero para mi ciudad y me quedo como que, no, pues sí le tengo que decir bien. Sencillo. Sí. Porque Sí, yo de repente veo las sesiones en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores. Híjole, se tardan tanto. Es increíble, Trini, la capacidad que tienen los niños que participaron en ese cabildo infantil o ayuntamiento infantil, la facilidad incluso de palabra, de que los ves que están convencidos de los temas que tienen y que llevan de propuestas. Participaron los presidentes, regidores, incluso los directivos del ayuntamiento,
y estuvieron atentos, estuvimos ahí participando, y eso es estimulante porque, insisto, parece que los niños no tienen conciencia de la parte que los involucra como sociedad y que nosotros tenemos que promover e incentivar a que participen, porque la democracia es eso, es participar, es contribuir, es aportar desde tu escuela, desde tu aula, con tus maestros, qué es lo que quieres para mejorar tu entorno social. Y pues este ejercicio y la recepción que tuvo el ayuntamiento y sobre todo los profesores y hay que decirlo, los padres de familia que se involucran en el proceso. Hoy aquí nos acompaña el papá de Melanie que viene pues a apoyarla, a estar aquí con nosotros, a darse cuenta que es importante participar desde cualquier edad o en cualquier trinchera. Y aparte, y también hay que decirlo a nuestros televidentes, es que pues ¿cuántos presidentes municipales hay en el estado? Yo te digo, son 8 presidentes municipales. Exactamente, de los 125 Hoy en este municipios. cabildo, en este ayuntamiento infantil tenemos la presidenta de 2003 y la que acaba de entrar es mujer. Entonces, además, se integra el cabildo de manera igualitaria, es decir, hay paridad de género, hay niñas y niños, lo que hace que se empiece Se haga a realidad generar. la equidad de género. Así es. Licenciado Ignacio, Sí. ¿cómo ustedes intervienen como Secretaría de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara? Y le voy a preguntar así, ¿no? Porque yo puedo manipular y yo puedo orientar a los chicos para obtener un resultado que supongo, y no quiero ofenderles, pero me refiero a que la capacidad que ustedes tienen ya en el aspecto político, cómo interpretan e introducen las necesidades de un niño al quehacer de adultos. Claro, mira, seguimos la metodología de los presupuestos participativos. En el caso de los presupuestos participativos infantiles y juveniles hay 2 aspectos a resaltar. Uno, que existe una asamblea deliberativa donde seleccionen las preguntas y las respuestas. En este caso fue el Ayuntamiento Infantil y Juvenil, el Ayuntamiento Infantil, perdón. La segunda fue nuestro papel como Secretaría de Educación Municipal, nada más fuimos facilitadores del camino. Nosotros, no existe un vicio en las preguntas, al contrario, se hizo una metodología de focus group, ellos ponían las necesidades, como sabes, y el diálogo y el debate se dio en esas sesiones, solamente fuimos canalizando el recopilar todas las inquietudes de los niños y que se debieran en una traducción ya en preguntas y opciones pero al final de cuentas ellos eligieron cómo iba redactada la pregunta y las diferentes opciones de respuesta. Así fue, Melanie. ¿Tú te sentiste con esa seguridad de que estabas completamente respaldados todos tus compañeros? Sí, sí nos sentimos con esa seguridad porque ya sabíamos que sí se iban a cumplir. Perfecto. Eso es lo que me gusta. Ese es además el ejercicio tiene que ver más con el involucramiento de los niños. Ni siquiera se sabía que el presidente municipal iba a tomarlo, el resultado, y lo iba a traducir o lo iba a destinar recursos para llevar a cabo. Es decir, lo que nos importaba a nosotros era que se discutiera, que se participara, que se involucrara. Posteriormente, la autoridad municipal decidió, producto de ese ejercicio y del involucramiento que hubo y sobre todo la participación que fue muy alta ya lo dijimos, en más de 500 escuelas y más de 60,000 niños que participaron. A partir de ahí, en función de eso, destinaron una partida, que esa partida, desde mi punto de vista, para el siguiente año se tiene que aumentar, incrementar, porque los resultados de incorporar tecnología en las escuelas, pues 8 millones resultan insuficientes, pero bueno, es un ejercicio que se tiene que ir haciendo, el acompañamiento que comenzó por primera vez en Guadalajara, que dan el paso, que ya tenían un presupuesto aprobado, es decir, estimo que tuvieron que hacer ciertos recortes en algunas partidas para poder conseguir ese recurso, pero en este año la idea
al menos eso lo hemos platicado con las autoridades municipales, es desde hoy construir para el presupuesto del siguiente año, involucrando no solamente a los regidores del Cabildo, sino a los jóvenes y que participen en este tipo de ejercicios. Sí, porque son 8 millones que seguramente los de educación, los de salud de Guadalajara, los de reglamentos, los quieren, ¿no? Claro. Y más cuando están acostumbrados a que así es, y es la primera vez. A nivel nacional, esos ayuntamientos se hacen. No es Jalisco, los municipios de Jalisco únicos. Lo que sí, la pregunta ¿es la primera vez también a nivel nacional que el deseo de los niños se hace realidad? Sí, el presupuesto participativo infantil y juvenil de Guadalajara 2013 fue el primero y el único ejercicio en su tipo a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Hay algunos referentes en Latinoamérica y en Europa, pero a nivel nacional somos el primer ayuntamiento que hace suya, ¿no? Y hace este ejercicio de involucramiento en la toma de decisiones para niños y jóvenes. ¿Y qué se logró? ¿Qué se logró? ¿Qué ves tú ahorita en este instante que dices tú? Sí cumplieron, sí se hizo uso de esos 8 millones de pesos. ¿Qué has visto? Tecnología en las escuelas. Sí he visto, a veces voy con mis compañeros y sí hemos visto que hay más computadoras o ponen computadoras. Y sí hemos visto muchos avances de lo que nosotros hicimos. Por ejemplo, en tu entorno, cerca de tu casa, cerca de tu colonia, los parques, la limpieza, de todas esas cosas que ya escuchamos, que ustedes pidieron, ¿qué más has visto que ya es realidad? Pues ya no hay tantos baches también nosotros pedimos el bachilleo de las calles. Ya no hay tantos baches, muchas calles las están arreglando. Y pues sí vemos que sí se está cumpliendo. Muy bien, pues ahí está. Ojalá, como dices Tomás, el año que entra sea más y se les escuche, ¿no? Y sobre todo los servicios sean en realidad para ellos. Es tiempo de hacer una breve pausa. 3030-5307, nuevamente el teléfono que tenemos para usted, para que se lleve uno de estos 3 paquetes de libros especiales para los niños y ya volvemos. C7 Democracia. Es cuando toman una decisión y mejora al país y a la vida de las personas. Cuando los políticos, para mí, deciden mejorar el lugar donde vivo, como por ejemplo escuelas, parques, como hacer tiendas o hacer hasta trabajos para que haya gente que pueda ir a trabajar. C7 Democracia. C7 Democracia. ¿Y a qué harías en la escuela? 38% respondió, pondría más tecnología. 20%, mantenimiento a los baños. 20%, mejoraría sillas, mesas y salones. 14%, aumentaría la seguridad. Y 8%, mejoraría la biblioteca. C7 Democracia. Bueno, gracias por continuar con nosotros y licenciado Ignacio, explíquenos la estrategia después de esas elecciones, después de este presupuesto que ya se ejerció. Ya está nombrado el nuevo ayuntamiento, en el mes de abril tomaron protesta a su cargo. Sí. ¿Qué sigue? Bueno, en abril de 2014 se integró el nuevo ayuntamiento infantil, ya tomaron protesta, presentaron sus iniciativas, se les hizo su reconocimiento. Ahora, para el instrumento del presupuesto participativo 2014, infantil y juvenil, se citarán en el segundo semestre de 2014 para hacer un rediseño de preguntas y respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué un rediseño? Porque tal vez las necesidades en visión de los niños son distintas. En ese sentido, queremos volver a hacer la misma metodología, la misma estrategia de participación con ellos y pues, ser facilitadores para esta nueva boleta en el presupuesto participativo. ¿Y va a haber elecciones otra vez apoyadas por el IEPC? Así es. La idea es hacer el acompañamiento, facilitar la herramienta, que utilicen la urna electrónica una vez que concluyan con estas reuniones de trabajo y a partir de ahí volver a invitar a las escuelas, al mayor número de escuelas, para que se enriquezca el proyecto y sobre todo la decisión y que se llegue al final con una propuesta muy sólida y sobre todo con la prelación de
en escala de qué es lo más importante contra lo que es menos ¿Cuántas votado. urnas van a ser? Bueno, nosotros hemos utilizado más de 300 equipos en estos ejercicios porque lo que hacemos es itinerancia, ponemos una fecha, les avisamos a las escuelas, nos coordinamos con las autoridades municipales, las de la Secretaría de Educación, para poder avisarle a las escuelas para que los niños sepan el día que se va a votar. Tratamos de llegar a los 2 turnos, es decir, que voten los niños del turno matutino, del turno vespertino. Nosotros quisiéramos tener una gran capacidad, sobre todo por el número de escuelas que tiene Guadalajara. ¿Y no puede ir el de la escuela que está más cerquita a votar a otra escuela? La idea, lo que nosotros sí se pueden hacer como centros de votación, pero como son en los procesos en donde se encuentran en clases, nosotros llevamos los equipos a las escuelas con personal del ayuntamiento y el personal del Instituto Electoral, y en la parte de a la hora del recreo, en un momento, acuden, votan y se emiten los resultados, nos vamos a otra escuela y vamos haciendo el ejercicio para que tratar de alcanzar a abarcar el mayor número de escuelas que hay en Guadalajara. Mi pregunta es si el hecho de que tú llegues y participes ya tan a corta edad en la política te hace aspirar a que cuando estés grande estés en el medio político. Sí, sí me inspira mucho porque a lo que yo veo, sí es muy buena la política. Y sí, a mí me gustaría hacer política. Sí es buena la política, a ver, platícame porque yo tengo otro concepto. ¿Es buena la política en la forma práctica o en lo que tú lees? ¿O dónde le ves lo bueno a la política? Bueno, pues simplemente por lo que hacen. Me gusta cómo hacen las cosas. Cómo hacen las cosas. Cómo dan el dinerito y lo ponen en lo que tú necesitas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le quisieras decir a los niños que nos están viendo, que seguramente ya acabaron la tarea y que nos están siguiendo en C7 Democracia? ¿Qué les dirías a los niños de tu experiencia, de qué viviste y cómo se pueden involucrar en la toma de decisiones? Tú, Melanie, a todos los niños que te están viendo ahorita a las 15 a las 7 de la tarde. ¿Qué les dirías? Pues les digo que es muy buena la política, que se enfoquen más en ese tema porque es lo de su país, donde viven. Y sí me gustaría más que todos los niños dijeran, no, pues que la política es y esto, ¿no? Sí estaría muy bien que todos hablaran de la política, porque es donde viven. Y sí, estaría bien. Para mejorar. Fíjate que yo estoy de acuerdo con él. Una cosa es la política y otra cosa es el político. ¿Ok? Entonces, rectifico, no estoy en contra de la política. No, la política es el arte, es una ciencia que se dedica a buscar las mejores condiciones de convivencia de la sociedad, involucrar a los distintos actores que intervienen en una sociedad, pues es un asunto que nos corresponde y que como ciudadanos, los que tenemos más de 18 años, tenemos ciertas obligaciones, pero también los que no han cumplido la mayoría de edad, pues es una parte de involucrarse. Ellos ven como ciudadanos, qué es lo que ¿no? están, ellos lo que ven, lo que sucede en el entorno, pues eso se refleja en la familia, a la hora de la comida, cuando estás platicando con tu papá, con tu mamá, sabes los problemas que hay, y creo que participar desde temprana edad pues nos puede ayudar a cambiar. Por eso el instituto ha trabajado con niños, porque a lo mejor, como tú dices, ya los grandes ya no hay mucho que enseñarles, pero con los niños es importante trabajar, decirles que la política es buena, que la democracia es mejor que cualquier otra. Y vamos a hacer hoy demócratas con la elección de estos 3 paquetes de libros. Melanie, por favor, 3 papelitos de los que tengo aquí. Todos ellos nos llamaron el día de hoy, agradecemos cada una de sus llamadas y se van a llevar uno de estos paquetes y una más. A ver, ¿nos das los nombres? Dafne López Rosales. Muy bien, se lleva un paquete. ¿Quién más? Débora Soto. ¿Y una más? Marta. ¿De qué colonia? Por ahí tiene que decir, ¿no? Más abajo.
Muy bien, ¿tiene teléfono? A ver si gustas. Sí. Le voy a dar una checadita. Sí, tiene teléfono. Marta Navarro Sigala. Tenemos su teléfono y, por supuesto, también se lleva uno de estos paquetes. Entonces, Marta Navarro, Dafne López Rosales y Débora Soto. Tenemos también sus teléfonos, por supuesto. Muchísimas gracias por dejarlos y muchas gracias. Felicidades, de verdad. Tomás. Gracias, vamos. Trini, Melanie. Maestro, muchas gracias por la invitación y los esperamos el siguiente miércoles nuevamente en C7 Democracia. Gracias por escucharnos y gracias por vernos. Gracias, Tomás. Muchísimas gracias. C7 Democracia. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.